Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este martes 5 de enero de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy se decide la suerte del equilibrio político en los Estados Unidos. Nada menos que eso. Es lo que pasa con las elecciones en Georgia. Si la ganan los republicanos, han tenido mayoría tradicionalmente en Georgia, tendremos un Senado republicano que establecerá un cierto equilibrio de poder con presidente demócrata, con Cámara de Representantes demócrata y con Corte Suprema de Justicia con mayoría republicana, llamémosla de esa manera. Hoy pues se decide la suerte del equilibrio político en los Estados Unidos. Nada menos que eso. Hablaremos con nuestro amigo Julio Schilling desde los Estados Unidos y Cristina Londoño nos tiene una, una explicación sobre el particular. Los republicanos hundieron el veto de Trump al presupuesto. Los republicanos. Viene la elección final en los Estados Unidos. Todos sabemos que Biden es el presidente, pero se habla mucho de que los republicanos pudieran guiados por Trump, pudieran crear una situación conflictiva desde el punto de vista constitucional. Esperemos que no, esperemos que no. Las cosas hay que dejarlas transcurrir como convienen. El triunfo de Biden es inobjetable después de las sentencias de las cortes, de manera que dejemos que las cosas pasen como son y esperemos que no haya tropiezos para definir la presidencia del señor Joe Biden. El salario mínimo en Colombia. Lamentamos, a propósito de esto, la enfermedad de Julio Roberto Gómez, con quien hubiéramos querido hablar también sobre este tema. Hoy hablaremos con el senador Jorge Enrique Robledo. El salario mínimo. El salario mínimo en 3.5, el salario de los congresistas en más del 5%. Definitivamente es que no hay tacto político, no hay sensibilidad, es una torpeza de unas dimensiones sencillamente colosales. Bogotá y muchos lugares del país están al borde de una crisis pavorosa en materia de disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo. Hay ciudades donde definitivamente no hay una cama disponible. En Bogotá hay muchos hospitales, muchos y clínicas de primer nivel donde no hay una cama disponible. Y la gente de paseo, y la gente haciendo fiestas, y las reuniones familiares, porque es que la familia no contagia. Por ahí vienen las tragedias, por Dios. Un llamado a la sensatez, un llamado al instinto de conservación y al respeto por los demás. Por favor, hagamos un gran esfuerzo. No es cómodo estar encerrados. Hay 3 localidades de Bogotá, Suba, Engativá y Usaquén, que tendrán confinamiento total. Tal vez muy poco, mientras tanto la alcaldesa de Bogotá de vacaciones. Los que han salido de vacaciones han perdido el empleo. Hay un escándalo con el ministro de Finanzas de Ontario, Canadá, que se fue de vacaciones al Caribe y lo destituyeron, pues como corresponde. En México, uno de los secretarios de Estado salió de vacaciones, lo castigaron, lo sacaron, como corresponde. Aquí la alcaldesa de Bogotá, en plena pandemia, en esta situación crítica en que está la ciudad, se va también de vacaciones con su esposa. Esto no puede ser, no puede ser. Las cifras con las que se despide el 2020 de Colombia. Las tendremos confirmadas en los próximos días. Esperamos que el doctor Álvaro Cámara mañana nos dé algunas razones más contundentes, pero el Producto Interno Bruto estará entre -7 y -8%. Una cifra sencillamente catastrófica. Esa es la palabra y no hay otra. Un déficit en balanza comercial que venía, no sabemos cómo termina el año, pero venía en $1.000 millones mensuales para $12.000 millones de déficit en la balanza comercial en el año.
un déficit en cuenta corriente que puede estar por el lado de 15.000 millones de dólares y un desempleo en las ciudades importantes de más del 15%. Baja porque hay empleo en los campos y en las pequeñas ciudades. Vaya usted y averigüe por qué. Prorrogado seguimiento del acuerdo hasta el 2022. Ya se sabía que las FARC no iban a cumplir con lo poco que prometieron. Prometieron unos bienes que no valen la pena, que no significan nada respecto a la gigantesca fortuna que tienen acumulada en los paraísos fiscales del mundo y en los países europeos. Son de los hombres más ricos del mundo y ofrecieron 4 pesos que no los han dado. Y el gobierno, en lugar de exigir el cumplimiento del acuerdo y de imponer las sanciones correspondientes, hace una prórroga de ese seguimiento prácticamente indefinida. Ciudades de Colombia con confinamiento total. A Cali no le cabe una cama más de UCI en ninguna parte. La situación en Bucaramanga es delicadísima, la situación en Risaralda también, la situación en Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, que ha sido serio en estas cosas, promete un cerramiento total del departamento entre el jueves y el lunes de la semana entrante para que la gente no se vaya en estas festividades del 6 de enero a contagiar más. Ya vamos a ver qué pasa con el regreso, la famosa operación retorno, qué pasa con ella en Colombia. En el Reino Unido la situación es dramática. Un contagio sencillamente colosal. Estamos hablando de 58, cerca de 60.000 contagiados, de más de 600 muertos, confinamiento total, no hay nada más que hacer. Y Escocia, por su cuenta, aunque Escocia es parte de la Gran Bretaña, toma también la decisión, confinamiento total. Bueno, hay que aprender lo que está pasando en el mundo. No se sabe si se mantenga aumento en la producción de petróleo. La OPEP tiene en duda esa determinación. En Antioquia se registraron 286 fiestas de final del año y 300 jóvenes estaban de parranda en Cali. Uno se pregunta así cómo se puede. Explíquenos cómo se puede. Con una indisciplina, es que no entienden, es que no les importa la propia vida, no le importa la vida de los demás. Pregunta muy grave que tenemos que hacernos. Parece que habrá estado de urgencia para el Gran Tokio, Cataluña, con fuertes medidas restrictivas. Otra vez en Colombia, los viajeros tienen que llegar con una prueba de PCR. Pero, ¿qué pasa si llegan sin ella? Ah, no, que se la hacen aquí. ¿Y ya para qué? Y que se tienen que aislar durante 14 días. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Quién lo vigila? Nada de lo que pasa aquí definitivamente es serio. Julian Assange. ¿Se acuerdan ustedes quién era Julian Assange? Ya muy poca gente lo recuerda. No será extraditado a los Estados Unidos. ¿Habrá cuentas bancarias en dólares en Venezuela? Maduro lo está contemplando. Volvamos a Colombia. Tenemos que lamentar la muerte de 2 médicos eminentes, un internista y un neumólogo, por coronavirus. El gobierno de los Estados Unidos desconoce las elecciones de Maduro, las elecciones de diciembre, pero tampoco reconoce a Guaidó. De manera que para los Estados Unidos Venezuela está en el limbo. ¿Qué va a pasar con la pobre Venezuela? Dios mío, la gente con hambre, no hay medicinas, no hay médicos, no hay siquiera gasolina, no hay nada. Un país, el más rico de América, al que se lo robaron todo. El subsecretario de Salud de México, lo decíamos, López-Gatell, se fue de vacaciones a una playa de Oaxaca. Hay enfrentamiento de Fauci versus Trump. ¿Quién es Fauci? El genio que ha manejado el tema del coronavirus en los Estados Unidos desde el punto de vista científico. Y Trump dice que las cifras sobre muertos en los Estados Unidos están exageradas. Fauci le dice que no,
que esa es la verdad. Los que han muerto en los Estados Unidos estamos por el lado de 350.000. Por mediación de los Estados Unidos, de Kushner, el yerno de Trump, Arabia Saudita y Qatar hacen la paz y paran bloqueos. Aquí ha habido una realidad en los últimos días, en las últimas semanas, muy notable, que la gente no pone de presente, pero que es real. Trump ha logrado llevar mucha paz al Oriente y ahora la paz entre Qatar y Arabia Saudita, que estaban enfrentadas. Los aviones tenían que dar la vuelta cuando iban para Qatar, una vuelta larguísima. Ya todo eso ha quedado atrás gracias a la mediación de los Estados Unidos. Ataque yihadista entre Níger y Malí deja 100 muertos. A estas alturas de la vida nos matamos por cuestiones religiosas. Decíamos de la semana más mortífera en los Estados Unidos, 18.400 muertos y una ocupación de UCI en general de 77%. Esto es alarma total en los Estados Unidos. Y estas son las noticias. Hoy recordaremos en Hoy en la Historia a uno de los grandes de las letras hispánicas que tampoco se lee, don Ramón del Valle Inclán, el hombre de las barbas del chivo, el marqués de Bradomín, uno de los más grandes escritores que tomaron la pluma en lengua hispánica, don Ramón del Valle Inclán y sus sonatas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.